Gracias, buenas tardes. Estamos aquí contentos de poder manifestar la voluntad de Dios, que es importante que usted y yo sepamos que hay algo que hacer en este mundo y que no corresponde hacer lo que a nosotros se nos pega nuestra regalada gana. Es al contrario, venimos a cumplir la voluntad del Padre. Jesús estableció constantemente esto y él siempre habló de que había sido enviado por el Padre, de que él hablaba lo que el Padre le decía que había que hablar y de que pues él vino a dar su vida en rescate por muchos, o sea, por todos los que oyen la voz de Dios y tienen la oportunidad de escuchar de parte de Dios el mensaje que viene del reino. Está ahorita preocupante la situación que hay. Veía yo en las noticias esa unidad que hay en toda la gente que tiene sus diversas religiones. Vi personas del Islam, vi personas de la Iglesia Católica, vi personas de los judíos, vi personas hindús, vi personas tibetanas. Toda la gente desafortunadamente diciendo que es importante tener una misma doctrina, una misma enseñanza que nos lleve al mismo Dios, pero desafortunadamente esto es imposible. Y desde el momento en que estamos viendo que todas las religiones se quieren convertir en una, esto es un peligro inminente, es como una bomba a punto de explotar para que millones y millones de personas sean engañados. No puede existir ninguna religión que pueda llevarnos a conocer la verdad y que nos pueda conectar, mucho menos que nos pueda conectar a las cosas eternas, y ninguna religión ha logrado que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Esto es un trabajo exclusivo de Dios. Ayer hablamos ese tema, lo estuvimos manifestando, pero el mensaje que Dios quiere darnos es un mensaje de Dios directo a la vida suya, a la vida mía y a la vida de todo aquel que quiere aceptar la verdad y la voluntad de Dios. Es tremendo que no se nos enseñe que es Dios el que me tiene que enseñar. La Biblia no se cansa de decirnos todo lo que Dios pretende para que podamos acercarnos a Él. La mentira y el veneno que la religión ha implantado en el ser humano ha logrado que se hayan tapado los ojos y los oídos de las personas para que les brille la verdad, para que escuchen el mensaje de verdad. Dios, leíamos ayer en Isaías 54:43, el profeta está diciendo de parte de Dios, le dice al pueblo: todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Usted ve ahorita cuál bienestar hay con nuestros hijos. Hay mucho problema, hay muchas madres sufriendo con hijos que pues están en malos caminos, en malos pasos, no obedecen, son soberbios, se levantan como pues si fueran Dios y no tienen respeto de la autoridad, se meten en excesos sexuales, excesos de drogas, excesos de disque diversión. Vemos que no hay un bienestar, hay padres sufriendo en este momento por el daño que el mundo está ocasionando en sus hijos. El Señor lo que quiere es establecernos en su justicia, y eso es lo que pasó en la cruz. La justicia es la que nos libera de la esclavitud del enemigo de Dios, que es Satanás. Esa justicia lo que busca es establecerle a usted y a mí en una posición de que podemos ser perdonados de todos nuestros pecados que vamos a cometer, porque mientras usted y yo estemos vivos vamos a seguir teniendo deseos insanos, pasiones vergonzosas,
y muchas otras cosas, porque el pecado mora en nosotros y Satanás le encanta jugar con esta carne y con el pecado que está metido. Por eso el Señor Jesucristo vino a exterminar este tipo de problema. Entonces, Jesucristo, siempre estamos hablando de este versículo, Juan 6:45, Él dijo claramente, escrito están los profetas, como ya lo leímos con Isaías, y todos serán enseñados por Dios. Entonces, no podemos concebir que un cúmulo de religiones se estén uniendo para conseguir que haya una sola enseñanza. Esto es satánico totalmente. El diablo está logrando el objetivo de lo que Dios quiere, que tengamos la unidad, pero en el Espíritu Santo. Lo que todas estas religiones están logrando, o si es que lo logran, ¿sí? Falta que Dios permita esto, es unirnos en el espíritu diabólico de Satanás para que todos seamos engañados y que no brille la verdad. Hay ahorita cosas preocupantes, se vienen cosas difíciles. Hablaba yo de países que están comprando guillotinas. ¿Para qué quieren guillotinas? Acá en Estados Unidos salían algunos videos que ya los quitaron, que hay campos de concentración, hay muchísimos cajones para meter, dicen que caben hasta 6 u 8 cuerpos ahí de cadáveres. También trenes con cadenas para tener a la gente encadenada y llevarla de algún lado a otro. O sea, vienen cosas infames que se están gestando para controlar a la humanidad, porque el sistema establecido de los que son unos pocos que gobiernan y que tienen el poder y el dinero, ellos están dictando reglas absurdas y nos están tratando como animales. Estamos siendo llevados a obedecer cosas que nunca antes habían sucedido, y esas son pruebas para que ellos están haciendo para saber hasta qué grado usted y yo podemos ser controlados. El Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Pero desafortunadamente la misma iglesia, la misma religión, los mismos sistemas religiosos del planeta están gobernados por Satanás, y si están gobernados por Satanás, a usted y a mí en verdad nos tienen esclavizados con un cúmulo de mentiras y de falsedades, por lo cual entonces Dios, el plan de Él es que toda esta basura salga a la luz para que brille la verdad en su vida y en mi vida. Algo que me impactó el día de ayer es precisamente lo que Dios ya había revelado desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. El plan de Dios es que usted y yo tengamos el mismo mover, el mismo sentir que hubo en Cristo, de dejar todo lo que nos llenaba tal vez de orgullo. A Él no le llenaba de orgullo, Él es Dios, Él es Rey, pero dejó todo lo que Él tenía de pues el valor eterno, lo dejó todo para venir a morir por usted y por mí, y Él decidió hacerse siervo obediente, y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, eso para usted y para mí, pues dice, ay, pobrecito, cómo sufrió, pero pagó el precio por mí y por usted. Y créame que nosotros no estamos dispuestos a humillarnos de tal manera. ¿Por qué? Porque el ego que nos domina no nos permite realmente manifestar esa humildad que Dios desea en nuestras vidas, bajar ese orgullo, el egoísmo, que realmente muera con esta carne, ponerlo en la cruz. Esto es dificilísimo para muchas personas, y por eso muy poca gente oye el mensaje. Hay algunos que prefieren retirarse antes que escuchar esta clase de mensajes. Es más cómodo oír un mensaje que se acomode a mi conveniencia, a mis necesidades, a mis intereses personales, pero no a mis intereses espirituales. Esto está sucediendo en todas las iglesias, llámese cristianas, de cualquier denominación, cualquier tipo, en los lugares donde supuestamente hay monjes, hay líderes, o sea, en todas las religiones se está moviendo solamente el asunto de la carne. Que usted y yo, dicen ellos, podemos controlar las cosas por nosotros mismos, y hacen a un lado el poder de Dios
para que pueda trabajar el poder de la cruz y eliminar el yo. Ninguna religión tiene la autoridad plena espiritual para poder trabajar en la eliminación del yo. Solamente el Señor Dios, con el Evangelio que viene del cielo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, puede proporcionarnos esta oportunidad de poder acabar con el yo, resucitar y estar en lugares celestiales, sentados con el Señor Jesucristo y estar en una unidad con Dios tremenda. Entonces, tenga cuidado con lo que se viene, lo que está pasando. Es delicado lo que se está gestando, Satanás se está moviendo y la iglesia no tiene poder, no tiene autoridad. Estamos tratando acá en Camino Nuevo y a través de estos mensajes, y no pretendemos decir que tenemos la verdad, no. Queremos que esta luz que el Señor está iluminando, que penetre en nuestro interior para que escuchemos que requerimos una posición de discípulos para que sea el Señor el que haga los milagros, los prodigios, las maravillas en nuestra vida, y todo es para darle gloria a Él. Leímos ayer en Isaías 50, versículo 4, dice esto asombroso que habla Isaías. O sea, esto es lo mismo que el Señor Jesús dijo, y eso es lo que usted y yo requerimos pedir que se establezca en nuestras vidas. Dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Para mí es interesante e importante repetir este versículo porque esa es la posición que tuvo el Señor Jesucristo, repito, y que tuvieron los discípulos, que tuvieron los profetas, de que Dios les dio lengua de discípulo. O sea, mi lengua, Señor, aquí está, necesita hablar lo que tú me pidas que yo hable, ¿sí? Uno de los profetas, Samuel, dijo, heme aquí, Señor, o sea, he aquí, Señor, habla tu siervo, que tu siervo oye. Samuel dijo esto, y esto es interesante, que requerimos que Dios hable a nuestras vidas, que escuchemos y que saquemos la palabra que requiere el mundo. Como estamos hablando, este profeta está diciendo claramente, dame lengua de discípulo, o sea, que mi lengua hable lo que tú me mandes, para que yo sepa, fíjese esto, sostener con una palabra al fatigado. Ya lo hablamos el día de ayer, el fatigado es toda persona que está harto con todo y sus religiones, con todo y sus cuestiones de querer solucionar su vida a través de profesionales de psicología, algunos que se han querido hasta suicidar. Muchos se van al alcohol, a las drogas, al cigarro, o sea, su paz la buscan en otras cosas que no corresponden a la paz que viene de Dios. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la ofrece. Entonces, requerimos que, como dice el profeta aquí, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Esto es una oración que hay, que el Señor cada día que nos despierte, que despierte nuestro oído para escuchar como un discípulo anhelando esa palabra que requiere mi vida, como yo también estoy fatigado, y también darle la palabra que requiere la persona que igual está fatigada. Hay muchísima gente buscando a Dios, desafortunadamente lo único que encuentran es una religión que pues nada más pervierte el propósito de sus vidas y no los lleva a ningún lado. Esta unidad que se está queriendo dar de todas las religiones, yo le ruego a usted que se ponga a orar porque esto es un peligro tremendo. A Dios no le interesa ninguna clase de religión, aunque se unan todos. Ahí yo vi en un video cómo están, repito, todos los jerarcas de todas las religiones que existen en el planeta. Estaban juntos ahí hablando y dando su punto de vista, y algunos perdidísimos que decían que pues ojalá y se logre, que todos hablemos una misma cosa y que vamos a creer en una misma cosa. Pero ya desde el momento que son una bola de religiosos los que están ahí enfrente, eso ya nos está dando la garantía plena de que va a ser un fracaso, porque no se va a poner de acuerdo ningún ser humano, porque Dios aborrece las religiones. Y toda esa gente que está ahí sentada representando una religión,
está ignorante de que el propósito de Dios es esto, que seamos enseñados directamente por Él. Ninguno de esos líderes religiosos tiene por aquí ni le pasa siquiera entender que no tenemos la capacidad de ningún ser humano de estar guiando gente porque estamos pervertidos, estamos llenos de mentiras, estamos llenos de engaño y además de esto, cuando tomamos el libro sagrado que es la Biblia, pervertimos ese libro con nuestras ideas y nuestras creencias absurdas. Por eso el Señor dijo, todas las cosas viejas pasaron, o sea, esas cosas viejas que traemos cargando por generaciones, desde Adán, esas cosas viejas el Señor le estorban y Él ya las ha eliminado. Entonces, Él ha hecho todo nuevo en Cristo Jesús. Dios requiere de una vida renovada, de un espíritu renovado, de un cuerpo que fue muerto y resucitado, y que con la sangre del Cordero todos los pecados nuestros desaparecieron a la vista de Dios. Necesitamos mirarnos como Dios nos mira. El diablo quiere que usted y yo nos miremos como un pecador del montón, como un gusano, como alguien que no vale, como alguien que pues realmente no tiene sentido la vida. ¿Para qué estás aquí? El diablo mueve a sus entidades de suicidio en muchas ocasiones. A mí me pasó, me llegó por la mente suicidarme, traté de quitarme la vida un par de veces, pero era ese engaño del diablo, como no tenía yo nada más que una religión que por ahí encimita se me embarró, que no me sirvió para nada, pero la misericordia de Dios nos ha mantenido para que podamos conocer esta verdad, ¿sí? El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y cuando usted conoce esa libertad que da a conocer la verdad, usted tiene que manifestar el poder de lo que Dios está haciendo en su propia vida para que las personas que logren abrir su oído, que Dios les abra su oído, puedan recibir la paz, el amor, la misericordia y la seguridad que da estar oyendo directamente desde el cielo la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Todo esto, hemos hablado, solamente se da en la cuestión personal de se requiere abandonar el yo, dejar pues entender que esto que somos y que tenemos, en lo que basamos nuestra seguridad, es pura basura. Pablo dijo eso, todo lo tengo por basura por el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, requerimos ser movidos por el conocimiento que viene del cielo. Va usted y vamos todos juntos a tener el éxito para derrotar todas esas artimañas del diablo, que nuestra oración haga lo que hemos estado hablando. Todos los profetas tenían esa situación en su corazón de ser como discípulos. Y usted puede ver, Elías pidió que no lloviera durante 3 años en ese reino, hasta que el rey fue y pidió perdón y reconoció al Dios de Elías y le dijo, ¿sabes qué? Ya no, perdóname. 3 años después ora este profeta y dice su siervo, cuando le pregunta a él, ¿qué ves en el cielo? Dice, pues veo una nube del tamaño de un puño. Imagínese, una nubecita chiquitita. La vio y dice, está bien, levántate y vámonos, ¿no? O sea, con esa fe de saber que es Dios el que está moviendo su vida, se va este hombre y en el camino empieza a llover, le agarra el aguacero y empieza otra vez a ver la bonanza que necesitaba todo ese reino. Imagínense, 3 años sin lluvia. Entonces, ese poder que está disponible, que Dios se lo concedió a cada uno de los profetas, a los discípulos también, a toda la gente que fue obediente, que tuvo corazón de discípulo, oído de discípulo, todas esas personas lograron sostener con la palabra de Dios puesta en sus lenguas, lograron sostener muchos fatigados, lograron resucitar personas, lograron vencer enemigos. Hubo otra que me asombra muchísimo, que se detuvo el sol, se detuvo la luna, con la oración solamente de un guerrero que no quería que se hiciera noche para seguir acabando con los enemigos del pueblo de Dios. Dice que cuando terminaron tenían como pegada la espada a las manos
Pero ese momento dio la orden en una oración, dijo, detente tú luna en Ajalón y tú sol no recuerdo bien el versículo, pero se detuvo el tiempo. Y le hago el comentario, usted léalo, y aparece en el internet cuando en la NASA hicieron un retroceso de la historia a través de una computadora y vieron que faltaban varias partes de tiempo y decían esto es inconcebible, cómo que está estos huecos, cómo se dieron estos huecos. Y gente cristiana que estaba ahí dentro, pues les dijeron, miren, esto es sencillo de entender, y los llevaron a estas escrituras donde se detuvo el sol y la luna, y ajustaron ahí, y todavía quedaba un pedacito, oye, mira, esto no checa tampoco. Y también hubo un profeta que fue con un rey, que ya Dios había avisado que se iba a morir, y este rey dijo, ¿sabes? No me quiero morir, yo quiero más tiempo, ¿no? Y oró a Dios, Dios lo oyó, regresó el profeta y le dice, ¿sabes qué? Se te van a acumular otros días más, y se regresó el tiempo, dice ahí, o sea, esto solamente Dios lo puede hacer a través de la oración de una persona obediente. Y cuando metieron esa cantidad de tiempo, todo empezó a checar perfectamente bien. Dios es perfecto, todo su plan es perfecto, nos falta a usted y a mí descubrir las cosas que Dios tiene para que nuestra vida realmente tenga sentido cuando usted sea guiado por el Espíritu Santo. Acuérdese, ayer leímos Juan 16:13, con eso cerramos y también cierro el día de hoy. Jesucristo nos está diciendo qué es lo que requerimos usted y yo. Aparte del arrepentimiento, que es con lo que empieza su ministerio, dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aparte de eso, Él solo cuando ya iba a morir dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo guiando a Jesucristo a toda verdad. Lo guió a toda verdad hasta el final de su vida, y aparte el Espíritu Santo obró para que Jesucristo, que es la resurrección y la vida, volviera a tener la vida, pero la vida eterna, y el Cristo glorificado está ahora en el cielo. Y nos deja esto, dice, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y eso es lo que el Señor Jesús le dijo siempre a todas las personas. Lo que yo hablo no sale de mí, viene de mi Padre, y es el Espíritu Santo el que le daba toda esa información. Este es el mensaje del reino, que usted sea guiado, que usted oiga a Dios a través del poder del Espíritu Santo, y que nuestras vidas tengan ese cambio que se requiere para que podamos enfrentar todo este peligro que se nos está aproximando de un nuevo orden mundial, con una religión, con un gobierno, con una moneda. Son planes satánicos perversos para controlar a las personas. Tome en consideración esto, ore, sepa usted orar de acuerdo a como Dios quiere que oremos. Pida al Espíritu Santo, Señor, dime qué orar, porque yo no sé qué orar. Todo el tiempo estamos pidiendo que por la familia, que por las naciones, por el presidente, o sea, siempre preocupados por personas que pues realmente Dios no le interesa a ninguna persona. Lo que Dios le interesa en la persona es que esté el Señor Jesucristo manifestado. Tenemos que orar de acuerdo al reino, que se manifieste la persona de Jesucristo, la vida eterna de Cristo en ellos, para que puedan entender la voz del cielo, la voz de Dios, y no la voz de gobierno, no la voz de religiones, y podamos caminar con la libertad de hijos e hijas de Dios. Me despido, muchísimas gracias. Allá en México, muchísimas gracias. Sé que están conectados, agradecemos muchísimo el privilegio de poderles servir, y eso es ante todo, ¿verdad? Lo más importante, servirles. Sigan orando por nosotros, estamos comunicándonos el día de mañana a la misma hora en Camino Nuevo. Muchísimas gracias y un abrazo, y que la bendición del Señor esté sobre sus vidas. Muy buenas tardes.